Bueno, vamos nomás. Bueno, el título no deja de explicar mucho. Vamos a hablar de Clean Code. Eh, la idea de esta charla es más o menos ir a hacer un repaso de las reglas o de las recomendaciones que se dan de Clean Code. Todo tomado de un lado bueno, son sugerencias, no son reglas talladas en piedra que hay que respetar y seguir a rajatabla, porque no es algo, una camisa que le queda a todo el mundo, ¿viste? Es como que es para determinados casos y hay ciertas cosas que explican siempre, hay ciertas cosas que por ahí no las necesitamos aplicar. Pero bueno, la idea es comenzar hablando un poco de lo que es la deuda técnica, ¿no? La deuda técnica son los costos que uno toma a largo plazo por tomar decisiones rápidas o que necesitan resolución urgente, ¿no? Cosa que uno dice, bueno, que funcione, pero que después lo arreglamos, después lo acomodamos, después lo dejamos bonito. Y ese después no llega nunca, entonces todo eso genera una deuda técnica que a la larga, cuando uno tiene que volver a ese código que hizo o a ese proyecto en el que trabajó, después de un tiempo, se encuentra con que es un despiole y como está la imagen esta de este meme, que quiere agregar una ventana en una casa que está totalmente destruida. Y es básicamente esa situación con la que nos encontramos. Entonces, hay un señor que se llama Bob Martin, más conocido como Uncle Bob, que escribió un libro que le puso Clean Code, en donde enumera ciertas buenas prácticas para tomar, para hacer que nuestro código sea más limpio o que tenga más calidad. La realidad es que no hay una métrica exacta para definir la calidad de un código, como sí puede ser para definir la performance, ¿no? Pero la calidad de un código es más una cuestión de sensación, si se quiere. O si no, la mejor definición de calidad de código es esta de what the facts per minute, ¿no? La idea siempre del código es que uno lo escriba para que lo entienda la máquina, por supuesto, pero también para que lo pueda entender otra persona. Esta definición de Grady Puch que encontramos con Nacho nos gustó bastante, que dice que el código es como que se tiene que leer como si fuese una prosa, como si fuese un cuentito, hablando en criollo. Este, y nunca tiene lo que tiene que hacer el código, hablando en un sentido más general, es demostrar lo que uno quiere hacer, ¿no? El código se tiene que explicar por sí mismo. Entonces, dentro de todo este libro que escribió Bob Martin, eh, se revuelve alrededor de 6 reglas. El tipo es un libro largo, el tipo escribe un montón de cosas. Nosotros vamos a hablar de estas 6 reglas o 6 recomendaciones. Y, y además, sobre esos tres acrónimos, DRY, KISS y YAGNI, que están como revolviendo alrededor de todas esas reglas todo el tiempo, que son Don't repeat yourself, Keep it simple, stupid y You aren't gonna need it. Así que bueno, ya podemos, si quieren, arrancar con la primera. La primera regla de todo es la regla del Boy Scout. Yo creo que esta es una regla que muchas veces pasamos por alto cuando agarramos esos proyectos que son medio mirame y no me toques, ¿no? La regla del Boy Scout, ¿qué es lo que hacen los Boy Scouts? Donde sea que acampen, la regla que tienen ellos es dejar el lugar mejor que lo que estaba cuando llegaron, ¿no? Entonces con el código hay que hacer lo mismo. Cuando uno se pone a trabajar en un área de un código, agregando, modificando un método o extendiendo una clase o como sea que esté laburando, uno tiene que tratar de aprovechar y que eso lleve a ir limpiando el código, ¿no? Si uno, si uno va limpiando el código a lo largo del tiempo, la refactorización se va haciendo como sola, ¿no? Porque si no, después uno espera que el PM o el cliente mágicamente venga y diga, che, bueno, este sprint lo vamos a usar para refactorizar y arreglar todo el código. Y eso no pasa nunca, nunca hay tiempo para tomarse una semana de refactorización. Entonces, si uno lo deja, aunque sea un poquitito más limpio que lo que lo encontró el código, es como que vas haciendo de tu proyecto un lugar más amigable. Las reglas de nombres
se habla mucho de los nombres con sentido, ¿no? Por ejemplo, en variables, las variables tienen que ser un sustantivo, tiene que indicar a qué representa o qué es lo que está almacenando, ¿no? Tiene que ser plural si es una lista, si no es una lista tiene que ser singular, y hay que tratar de evitar prefijos redundantes como, no sé, txt o ponerle bar, ponerle un guión bajo adelante, porque no se entiende. Por ejemplo, acá en el ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, esta variable se llama text. Y text, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Entonces podemos ponerle directamente welcome text. Y ahí ya sabemos qué es el texto de bienvenida. O temp, que es una abreviación de temperature, pero puede ser medio difícil de entender en su momento, porque puede ser algo temporal, ¿no? Se puede cambiar con algo. O, por ejemplo, las booleanas. Las booleanas siempre es recomendable que arranquen con un is tol, ¿no? Porque tol igual a true, qué sé yo, tol puede ser cualquier cosa. Otro ejemplo de fruits list, que lo cambio por fruits names, que es un nombre en plural y singular, ¿no? Y si no, esta que es userDict, que se sobreentiende que es un diccionario, entonces directamente le puedes poner user. ¿No? Las mismo tipo de reglas se aplica, por ejemplo, para las funciones. Funciones también, tienen que ser verbos, tienen que escribir el propósito, qué es lo que hacen y a veces con qué trabajan, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos que acá puse de una función que es upload, que recibe f, ¿no? Que ese es otro tema también, los parámetros, ¿no? Podríamos reemplazarlo por una función que se llame upload file y que reciba un parámetro de nombre file, cosa que yo entienda que este va a recibir un archivo, un create user, lo mismo, ¿no? Y otra recomendación que hay es tratar de evitar palabras genéricas que no significan nada, como calcular o procesar, no sé, muchas veces hacemos funciones que le ponemos nombre, que sea calculate, process, no sé qué, y es agregar palabras que no me están dando información de nada. Entonces, tratar ¿cómo se dice? Acotarse a lo que hace la función. Para las clases, medio lo mismo, también tienen que ser sustantivos. Sabemos que una clase es una abstracción de algo del mundo real, de un objeto del mundo real. Entonces, tiene que ser definida como un sustantivo. Tiene que describir qué propósito tienen, qué representan, y hay que tratar otra vez de evitar esas palabras mágicas o genéricas como manager o loader o data. Eh, Hay que ser más, por ejemplo, esta que es un convert PDF, debería ser un convert, puede ser convert PDF, porque qué sé yo que convierte, ¿no? Entonces, siempre se trata de usar nombres con sentido. Otra regla, hablan de lo que es la consistencia. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos escribiendo una API o escribiendo código que consume datos, por ejemplo, cuando queremos levantar o obtener información de algo, de un usuario, de lo que sea, podemos usar palabras como get, retrieve o fetch, ¿no? Podemos usar mil maneras, podemos decir eh, lo mismo para distintos objetos, ¿no? Podemos traer un usuario, un producto, lo que sea, pero lo importante es que seamos consistentes, ¿no? Que si usamos get user, que después usemos get cat, no usemos retrieve cat, porque si no es como que se empiezan a mezclar las palabras y cuando usamos más palabras diversas para definir nuestro universo de lo que va a ser nuestro proyecto, si le metemos más palabras es más embrollo, ¿no? Es más despiole después para entender qué es lo que hace cada método. Entonces la consistencia muchas veces la pasamos por alto, pero es bastante importante. Las reglas para funciones, también lo que es muy importante, que eso siempre se habla cuando hablamos de Solid, ¿no? La responsabilidad única. Eh, Sabemos que cuando una función se empieza a hacer cargo de muchas cosas a la vez, es para macana, porque después uno tiene que cambiar esa función y estás tocando 45 cosas a la vez tocando solamente un método. Entonces, es muy importante mantener que los métodos tengan una única responsabilidad, ¿no? En general, el tip que te da acá es que sea más o menos alrededor de las 20 líneas, que una función no se exceda de las 20 líneas, porque eso ya es una señal de que está haciendo más cosas a la vez que una sola, como debería, ¿no? Y también lo que tiene de separar en funciones más pequeñas es que vamos a poder reutilizar. Por ejemplo, acá el ejemplo este tiene una función que se llama validate age and email.
y qué sé yo cuántas veces voy a tener que validar las dos cosas a la vez. Entonces las podemos separar en dos funciones, una que valide la edad y una que valide el email, y entonces las podemos reutilizar en otros lugares, y si mañana cambia la edad de 18, pasa a ser 21, bueno, venimos acá y tocamos solamente un método, sin afectar lo que es la validación del email. Otras reglas para funciones son la cantidad de parámetros. Si vemos que una función recibe muchos parámetros, y bueno, capaz que sea una buena idea empezar a pensar en encapsular esos parámetros dentro de una interfaz o una clase, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de que tenemos una función que se llama register user, que recibe nombre, edad, email, dirección, ciudad, país, y ahí le podemos, y si le seguimos agregando, le podemos agregar todo lo que se nos cante. Eh, Podemos hacerlo mejor, abstraer ese input, esos parámetros de entrada dentro de una interfase que se llama usuario, y de esa manera podemos recibir solamente un parámetro y adentro de la función manejarlo a piacere, ¿no? La sugerencia que se da es que no tenga más de 3 parámetros. Es como todo lo que venimos diciendo. Seguramente va a haber un caso que diga, bueno, pero tengo que poner 4, y bueno, sí, no pasa nada. Son sugerencias y son como guías, pero para tener una orientación más o menos, ¿no? Nada es tan estricto ni tan a rajatabla, ¿no? De esto, todo lo que es clean code, ser purista, después lo vamos a ver también, como que ser demasiado purista puede llevar a que tengamos otro tipo de problemas. En lo que es comentarios, la tentación siempre muchas veces es llenar de comentarios muchas cosas. Lo que dice eh, Bob Martin es que el uso de los comentarios tiene que ser para explicar lo que no podemos explicar mediante el código, ¿no? Lo que nosotros somos incapaces para expresar mediante el código se tiene que explicar en un comentario, ¿no? Entonces, los comentarios siempre tienen que aportar algún valor al contexto, ¿no? No tienen que ensuciar el código. Por ejemplo, muchas veces alguna función que no usamos más, la comentamos y queda ahí comentada en el olvido, sumando líneas a un archivo que va a ser imposible de leer, y no tiene sentido. Hoy tenemos GitHub, no hace falta comentar el código. Borralo y de última, si lo tenés que recuperar, tenés todo el commit history. Otro tipo de comentarios que usamos mucho a veces, sobre todo en templates, lo hemos hecho a veces, que es comentarios de separación, como por ejemplo acá separar las variables globales de las clases, o por ejemplo separar las funciones lambda en un template de SAM, separar las funciones lambda de, no sé, los buckets de S3 y de los permisos de IAM, y tenerlo ahí separado con esos. Y la realidad es que no tendrías que tener esos separadores, de última separarlo en archivos, ¿no? Si el archivo es lo suficientemente grande como para que vos necesites separadores con comentarios, es porque el archivo lo tenés que separar en varias partes. Eh, Otra regla muy importante es la de no agregar detalles o contexto innecesario, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos queremos adelantar a lo que nos van a pedir, y, y que empezamos a agregar cosas que no van, que no nos piden, y muchas veces por querer ser explicativos en el código nos pasamos en palabras que escribimos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo acá, que no sé si se llega a ver bien, pero acá, bueno, es una función, una clase empleado que recibe un nombre, una edad y todo, pero a todo le ponemos el employee, el prefijo employee, en bajo, ¿no? Entonces todos los atributos son employee, en bajo, name, employee, en bajo, bla, bla. Y los getters también, get, employee, name, todo dentro de la clase employee. No hace falta repetir la palabra employee tantas veces. Simplemente se llama la clase employee y después todos los atributos son simples, name, age, salary, position. Y los getters también. No, no nos va a pasar en algún momento que no sepamos, que tratemos de acceder tengamos un objeto employee y queramos acceder al name y necesitemos saber si es un employee, si ya sabemos, ya tenemos el objeto. Entonces, tratar de no meter palabras que hacen un ruido a la hora de leer el código, ¿no? Y bueno, entonces ya podemos pasar, esas serían como las reglas más generales que para
para escribir código limpio, ¿no? Son como para mí la base de todo lo que viene después. Pero sobre esos principios que les comentaba, se andan tres siglas distintas. Una que es DRY, Don't Repeat Yourself, ¿no? DRY lo que trata es de que no escribamos código que ya tenemos y que tratemos de abstraer y dejar todo de cierta manera que la modificación no implique que uno tenga que ir a 45 lugares distintos a cambiar la cosa, lo mismo, ¿no? Entonces, copiar y pegar código, estás, estás jugando fuerte, estás jugando al filo del Don't Repeat Yourself, ¿no? Porque justamente es literalmente copiar y pegar lo que ya hiciste. También con el tema de manejo de versiones, a veces uno define una función versión 1 y la función versión 2 y, y empezás a repetir lógica y empezar a tener dos funciones que son por ahí iguales, pero con cositas muy pequeñas diferentes y no tiene sentido. Los valores mágicos o los strings mágicos también, si uno no los abstrae a constantes que sean accesibles de otros lugares del código, capaz que también uno termina tener una constante o un valor literal repetido en varios lugares del código, es un problema, ¿no? Porque, como digo, cada vez que uno tiene que cambiar algo, tiene que acordarse de todos los lugares donde se usa ese valor literal. Lo mismo para, bueno, hay que tratar de evitar la redundancia en estructura de control, las reglas de negocio duplicadas también, y como habíamos hablado antes, del exceso de los parámetros en funciones. Acá el ejemplo es sencillo. Tenemos cuatro funciones que se llama greeting Spanish, greeting hello, greeting in English, greeting German, greeting Chinese, que en definitiva hacen exactamente lo mismo, reciben un nombre y lo reemplazan en un string. Podría ser simplemente una función que use la misma lógica, ¿no? Siguiendo, tenemos el principio KISS, que es Keep It Simple, Stupid, ¿no? Que se trata de evitar lo que es la sobreingeniería y reimplementar cosas que ya existen, ¿no? No reinventar la rueda y confiar un poco a veces en los lenguajes con los que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo acá es una función que calcula un promedio, ¿no? De una lista de números. Y no, o sea, largarse a implementarlo y está todo bien, o sea, el resultado es el mismo, pero tranquilamente podría ser una simple línea de código que use la función sum y la función len que vienen nativas en el lenguaje, ¿no? Muchas veces esta sigla, esta norma, si se quiere, KISS, interfiere con lo que es la performance, ¿no? Porque a veces cuando uno maneja cantidad de data grande, por ahí usando funciones nativas del lenguaje, puedes perder, en ciertos casos puedes perder performance, pero bueno, se gana mucha legibilidad. Entonces ahí es cuando digo, guarda con esto, no es absolutamente ley, no es la ley total, sino que bueno, depende del caso. Si tenemos un caso en el que la performance es sumamente importante, bueno, capaz que haya que reimplementar algo. Pero mientras se pueda, hay que no pasarse para el lado de la sobreingeniería, ¿no? Y complicarse porque se mete uno en un embrollo que después cuando uno tiene que venir a mantener, es mucho más fácil mantener una función de una línea que una función de 10. La última es Yagni, que es el You're Gonna Need It, ¿no? Que se trata de lo que habíamos hablado hace un ratito, que era no anticiparse a cosas que ni el cliente ni nadie pidió, ¿no? Que nunca pasaron y que, qué sé yo, uno lo hace por las dudas, porque, qué sé yo, se quiere adelantar y quiere ganar tiempo, que en realidad lo único que hacemos es justamente lo contrario, perderlo, ¿no? Se trata siempre del Yagni de implementar lo que se pide, ¿no? De que te piden esto, se aclara bien, se licitan bien los requerimientos, pero es eso, no hay que irse más, ¿no? El ejemplo este es, por ejemplo, si nos dan para hacer un sistema de tareas, entonces nos dicen, bueno, necesitamos un sistema de tareas bien básico, que sea solamente un título y un estado, ¿no? Que sea completo o incompleto. Y entonces, sí, ¿por qué nos vamos a alargar entonces a
agregarle una descripción, agregarle una fecha de vencimiento, ¿no? Si no lo pidieron ni lo necesitamos. Simplemente se trata de, bueno, a ver, nos pidieron título y si está completado. ¿Verdadero o falso? Un booleano. Listo. No hay que complicarse de más porque después estás escribiendo código que tenés que mantener y que no se usa. Así que bueno, nada, la idea ahora era jugar un Kahoot. Eh, lo que no sé es si vamos a poder, porque estábamos teniendo un problema con Nacho. Mm, a ver, ¿puede ir QR y cargarlo? Me parece que va a pasar es que tengo un límite de 3 usuarios para conectarse. Ah, Así ese. que quiero ver si pasa eso. Y si pasa eso, bueno, mala suerte. Si no hacemos por equipos. Sí, tal cual. Acá tenemos Mateo y yo. Alguien está tratando de entrar y lo está rebotando. Ahora voy a intentar desde acá a ver. ¿Por dónde pasaste la URL, Fede? Que no lo veo. No, está el. Porque es con el celu. Ah, es con el. Pará. Escaneas el QR Ahí, y. ahí No, abajo. mira, Richard, qué hijo de mí. Igualmente ya te tiró ahí Player Limit Reach. Así que bueno. Ya fue, lo jugamos de a 3 y lo juegan en el chat. O en- Sí, sí, sí. Sí, yo Si no, traté de entrar, pero me rebotó por el límite. Sí, sí, porque yo me hice la cuenta como un boludo con el perfil business. no pasa nada, lo hacemos colaborativo. Están los dos Danis y están Mati. Lo que hacemos es eh, elija cada uno dónde va a estar, en qué equipo va a estar y vamos respondiendo. Y hablamos, si quieren, por Slack, particularmente al que pertenece al grupo de Mati Mateo, le habla Mati, a Dani Gómez y a Dani Mela. Perfecto. ¿Ok? Diga cada uno en qué, los que no están adentro, a qué equipo van a ir. Por ejemplo, arranco. Yo voy con el equipo de Mati Mateo. Bien. Con Dani Gómez. Bien. Quedaría Franco. Franco Yo lo con- agarramos nosotros, que venga Franco para nosotros. No, le voy a dar apoyo a Dani. A Dani. Traidor, Dani. loco. Eh, Yo me falta, estoy.
falta Ali. Ali, ¿te venís con nosotros? Dale. Listo. Le hablamos entonces a Mati y Gerandi. Adelante. Bien rápido porque no sé cuánto tiempo hay. Entonces, entre que le mandan el Slack y la persona responde, hay que meterle, ¿eh? Así que bueno, Pongo vamos. el Slack abierto. Charla de clean code. Sí, yo tengo el Slack. Muy bien. ¿Qué es el Clean Code? Tener un entorno de trabajo ordenado. Es simple y sencillo, se lee como una prosa escrita. No, Eso. respondí sin querer. No hay retry. O programar usando las manos limpias con alcohol en gel. Yo te dije, Dani, que era el amarillo. Bueno, es, como habíamos dicho, es simple y sencillo, es que es código que se lee como una prosa, como un cuentito. Así que bueno, puntero Matimat. Vamos con la segunda. ¿Qué significa el acrónimo KISS? Keep it sweet and simple. Kids in service to Satan. Beso en español. Muy bien. Keep it simple, stupid. Vamos con la tercera. El acrónimo DRY. Dale musiquita. ¿Verdadero o falso? Cuánta intriga los segundos. Muy bien. Voy. No hay verdadero o falso. Sí, hay restricciones para el nombre de la función. Tiene que ser el verbo y tiene que tener parámetros, pocos parámetros. Bueno, el nombre de una función tiene que expresar idealmente todo lo que hace una función utilizando un verbo más sustantivo, verdadero o falso. Excelente, verdadero. Bueno, vamos llegando ya al final y Dani arriba. Está parejo. Recuerden que también importa el que responde rápido. La cantidad máxima de parámetros debe ser máximo 3, inclusive. Muy bien. Sigue Dani. Última pregunta. Un comentario clean debe. Muy bien. Vamos a empezar la falla de expresarnos en código. Sigamos a ver el podio. Dale, campeón. Muy bien ahí. Dale, Dani. Vamos, Franco. Las Olimpiadas. Che, loco, hay que hacer qué algo bien. con Dani, no puede ser No, que pero siempre estos gane. paisanos no saben programar, loco. Ah, es un No, problema eso. Muy bien. Lo que pasa es que es por tiempo. Entonces ahí tiene mucho que ver con el operador, ¿viste? Sí, posta lo ganó Dani porque yo no llegué nunca a escribirle antes de que termine el tiempo. Oh, y me equivoqué en la primera. Es verdad. Pero Es se verdad, buena era muy remontada. fácil.
Buena remontada. Así que bueno, nada, era la idea Re del Kahoot justito era igual. cortar un poquito, porque bueno, nada, faltaba la mitad, así que bueno, ahora queda la última parte ya. Y que sea un poco Eh, interactivo, ¿no? Pero viene bien, parece. sí, es divertido, es divertido. Así que bueno, nada, gracias a Nacho que se puso la 10 con eso, yo el Kahoot no caso un full. Eh, bueno, manejo de errores. A veces es importante saber cómo manejamos los errores que pueda llegar a tener nuestro código, porque bueno, es justamente donde va a estar el manejo de errores, donde está la salsa, ¿no? Donde va a estar justamente los problemas que podemos tener. Entonces, una recomendación que se da, que es muy útil para mí, es no devolver null. Muchas veces cuando algo falla o cuando algo no encuentra lo que queremos, por ejemplo, tenemos una función que busca un usuario y no lo encuentra, entonces devolvemos null. Eso ¿qué es lo que hace? Obliga a que quien sea que llame chequee si me está dando null, ¿no? Entonces yo llamo a la función getUser, entonces después estoy obligado a fijarme si esa función me devolvió null. Muchas veces vemos que funciones que incluso deberían devolver listas, en vez de devolver una lista vacía, devuelven null. Eso hay que evitarlo, porque null, o sea, son cosas, ni hablar el undefined también de JavaScript, que exista en el lenguaje, todo lo que exista en el lenguaje no significa que hay que usarlo, sino que, bueno, hay que tratar de abstraerse lo más posible del lenguaje, ¿no? Muchas veces la alternativa que tenemos para no devolver null en algunas funciones es o lanzar una excepción o seguir el patrón de null value object, que lo vamos a ver en código ahora. Cuando se usan excepciones, nada, lo importante de usar excepciones es evitar usar código de error, ¿no? También, que es medio lo mismo que devolver null. Es devolver algo que te obliga a la otra función a la que llamó a chequear qué es lo que me devolviste, a preguntar. Entonces yo voy a tener, cada vez que llame a esa función, si me devuelve un código de error, tengo que preguntar cada vez que llamo a esa función por todos los códigos de error. Y capaz que a mí me interesa solamente uno. Entonces, siempre lo que es recomendable es crear una jerarquía de excepciones o de errores, según el lenguaje, lo que sea, pero siempre extendiendo y partiendo de la excepción básica, ¿no? Entonces, de manera de poder agrupar las excepciones y poder definir qué hago con cada cosa, ¿no? Por ejemplo, tener agrupadas las excepciones de server y en otra clase agrupar las excepciones de client, ¿no? O excepciones que se van a reintentar y excepciones que no se van a reintentar, excepciones críticas, por ejemplo, de manera de poder tener en claro qué es lo que pasó, cuál es el error que pasó, ¿no? También lo bueno de usar excepciones tipadas o extensiones de excepciones bases, lo que nos permite es poder dar contexto, ¿no? Si es un error de una request HTTP, poder decirle, bueno, le agrego a mi excepción, le agrego la request que quise mandar, o el método, o los headers, qué sé yo, la data que yo necesite. Eso me lo permite hacer el manejo de excepciones. Después, el uso de try catch finally lo puse porque, bueno, justamente todo lo que manejo de excepciones requiere usar un try catch, pero también hay que tener cuidado con el tema de meter muchos try catch finally en una función, ¿no? Es muy raro que si yo tengo dos try catch dentro de una función, esa función no esté haciendo más de una cosa, ¿no? Lo más probable es que tenga que deba separar esa función en dos funciones distintas y que cada try catch sea una función, porque son dos responsabilidades casi seguramente, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no todas las excepciones necesitan ser manejadas también, ¿no? Muchas veces la tentación es decir, bueno, cada vez que voy a hacer algo que puede fallar, me meto un try catch. Y por ahí no necesitas, por ahí con propagar para arriba y que esa excepción la maneje otra entidad,
te alcanza, ¿no? Y muchas veces la tentación es poner try, catch, exception general, ¿no? Entonces capturo todas las excepciones que pasan. Y ahí estás metiendo todo dentro de la misma bolsa y capaz que en realidad lo único que tenés que hacer es cachear, no sé, la excepción de timeout, por decirlo, ¿no? Exactamente, es exception a cero. Exactamente, como dice Mati. Entonces, bueno, nada, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora lo que tengo son unos ejemplos de cómo funciona en Python, lo que es devolver none o null y cómo se mejoraría con estas dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, este código, bueno, tenemos una clase user que tiene ID y nombre, ¿no? Y que tiene un método sayHi que hace un print en consola del nombre del usuario. Tenemos una función que se llama getUser que simula que llamamos una base de datos. Y lo que hacemos de cuenta que tenemos una base de datos que tiene solamente un usuario con ID 1, ¿no? Entonces decimos, si la ID no es 1, devuelve null. Y si no, devuelve un usuario. Entonces, como vemos acá en el script, acá cuando ya llamamos a la función, estamos obligados a preguntar si no es none para hacer el sayHi. Si no, nos va a tirar un null pointer exception, ¿no? Si yo tiro user.sayHi y la llamo en vez de con el ID 1, llamo con el ID 10, me va a tirar un null pointer exception. Entonces estoy forzado a usar el is not none. Si nosotros usamos el patrón de null value object, que es el patrón de null value object, lo que hace es, te dice, bueno, vos tenés tu clase, definí una clase extra como si fuese null, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, tenemos la clase user exactamente igual que como teníamos en el ejemplo anterior y definimos una clase null user que extienda esa y que sobrescribe el método sayHi, que es lo que dice en vez de imprimir, che, hola, mi nombre es fulano, imprime el usuario con este ID no se encontró. ¿No? Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer, bueno, modificamos la función para que si el ID no es 1, que devuelva este null user, una instancia de null user, y de esa manera ya me puedo asegurar que si yo llamo a user.sayHi, me va a devolver algo, sí o sí. Y también tengo definido acá el método no, la signature de respuesta, me evito poner el optional que tenía que poner antes para poder devolver none, sino que simplemente ya sé que voy a devolver una instancia de user, o sea, user o null user, que es la clase que lo extiende. La otra, que para mí es a mí es la que más cómodo me encuentra, es el uso de excepciones, ¿no? Volvemos a tener la misma clase de usuario y definimos una excepción que extiende la excepción base de Python que se llama userNotFoundException, ¿no? Entonces, de esa manera, el método getUser ahora, si el ID es distinto de 1, levanta una excepción de userNotFound con este mensaje. Entonces, de esta manera, meto mi código dentro de un try catch o un try except acá, ¿no? Entonces puedo llamar a user y acá ya estoy seguro de que user va a venir porque también, de nuevo, la signature es devuelve user. Entonces yo ya sé que acá voy a tener un usuario. Si llega a fallar este método con un userNotFoundException, paso por acá. Bueno, eso es la manera. Todo muy bonito con el clean code, pero bueno, tiene sus riesgos también, ¿no? ¿Por qué tiene sus riesgos? Porque muchas veces te puede llevar a la sobreingeniería, a tratar de buscar lo que es el código perfecto, y el código perfecto no existe. Los códigos tienen errores y los códigos se rompen y nada, muchas veces no va a pasar nunca que modificar algo que está hace 50 años, no sea una patada en las bolas, hablando mal y pronto. Nada, el código perfecto, buscar el código perfecto es perder tiempo y tiempo que, bueno, muchas veces los clientes no tienen, ¿no? También el clean code, sin irse para el lado de la sobreingeniería, buscar el código perfecto, incluso usándolo de una forma más sensata, lleva un desarrollo más lento, sobre todo al principio, que es cuando uno empieza a definir, bueno, cómo van a estar las entidades, cómo se van a relacionar y demás. Hacerlo de manera clean a veces lleva un tiempo de tomarse las cosas tranquilo y de poder pensarlo bien. Y bueno, a veces también, como siempre, estamos corriendo atrás de fechas y no da el tiempo para hacer las cosas, ¿no? Y también lo que habíamos hablado antes de que algunas reglas
no son buenas para la performance de nuestro código. Y muchas veces tenemos proyectos en los cuales los procesos tienen que correr de manera rápida o de tiempo real, y bueno, por ahí el clean code atenta un poco contra eso, ¿no? Lo importante siempre es mantener el pragmatismo. Uno tiene que ser pragmático, usar lo que necesita en la medida que lo necesita y nada más. Y lo importante siempre es hacer cosas que funcionen y que cumplan con los requerimientos. Eso siempre es para mí es la madre de los objetivos, ¿no? Digamos. Así que bueno. También, solo para mencionarlo un poco, porque la verdad que amerita otra charla extra, lo que es testing, también se habla mucho de testing en lo que es Clean Code. Nada, toda esta gente de Clean Code aboga mucho por lo que es el Test Driven Development. Esto es, nada, como les digo, es para hablar en otra charla, pero bueno, son 3 reglas básicas, que es no escribir código productivo antes de tener un test unitario que falle por no tener ese código. Entonces yo primero escribo el test que valida que mi método, que todavía no escribí, ¿no? Haga lo que yo quiero que haga. Una vez que hago eso, recién ahí puedo escribir el código productivo que me hace pasar ese test, ¿no? Y nunca hay que escribir más de un test que sea suficiente como para que mi código falle. Es decir, no hay que mandarse a escribir 15 tests para toda mi aplicación, sino que simplemente hay que escribir el test como para que falle mi código, ¿no? Y el ciclo de vida de todo esto de escribo test, escribo test, corro test, falla. Escribo código, corro test, funciona. Escribo nuevo test. Todo ese ciclo dura 30 segundos en realidad. O sea, al principio, yo he trabajado en algunos proyectos con TDD, al principio cuesta bastante, pero una vez que uno empieza a entrar en lo que es el ritmo del proyecto y de empezar a escribir los tests y volver, e ir y volver, realmente es así, son 30 segundos. Para poder llevar a cabo una metodología así, es importante seguir con ciertas reglas. Porque, primero que nada, los tests tienen que ser rápidos, porque si queremos hacer que un ciclo dure 30 segundos, pero los tests tardan 5 minutos, y bueno, yo no soy licenciado en matemática, pero me parece que no dan los tiempos. Tienen que ser independientes, ¿no? Los tests tienen que ser atómicos, ¿no? Y testear una parte específica y contenida del código. Tienen que ser repetibles, porque tienen que poderse ejecutar en cualquier máquina, ¿no? No tienen que depender tanto porque lo que uno está testeando es el código, no la infraestructura, no tiene que depender para nada de la infraestructura. Tienen que ser self-validating, no sé cómo decirlo, autovalidantes, qué sé yo. Significa que tiene que tener una salida binaria, ¿no? Clara, tiene que pasar o fallar. Y tiene que ser claro, no tengo que ver en una consola, no tengo que ir a buscar archivos de logs, a ver qué está haciendo los tests y qué printean y demás para saber si andan o si no andan. Tiene que ser un comando que yo lo corro, pasa o falla, nada más. Y tienen que ser timely, que sería como a tiempo, ¿no? Si se quiere. ¿Qué significa? Tiene que los tests yo los tengo que escribir antes de escribir el código, justo antes de escribir el código productivo que haga que ese test pase, ¿no? De esa manera yo me garantizo que mi código siempre va a estar testeado. Así que bueno, nada, todo esto es para continuar en alguna otra charla quizás, porque la verdad que testing y TDD es algo lindo para hablar y también se da también mucho para debate y demás, así que bueno, nada, nos pareció con Nacho dejarlo para otra charla más adelante. Por último, bueno, estos son quizás los más referentes, de donde más nos hemos basado, que es fundamentalmente, bueno, Uncle Bob, que es el creador de toda esta teoría. Ese es el Twitter. Yo lo seguí un tiempo en Twitter, la verdad que es un personaje medio particular. ¿No? Es un tipo que arranca el libro diciendo, bueno, todo lo que voy a escribir acá no es la regla, no es norma, todo puede depender de cada proyecto, qué sé yo. Y punto y aparte, y a partir de ahí empieza a hablar como si yo tuviera la verdad de la verdad y todos ustedes que no me siguen mis reglas son idiotas.
Yo no creo que sea tan así. El clean code, la manera el approach que tiene que tener uno con el clean code, pero bueno, nada, el que lo escribió es él, así que no le vamos a discutir mucho. Después Hernán Wilkinson es un profe de acá de Argentina, no me acuerdo que creo que de la UTN es, que nada, que también es muy crack. No, de exactas UBA. Exacto. Ah, exactas. Creo que puede ser que pero seguro de exactas. Bien. No me acordaba, pero bueno, nada, es la verdad muy crack. También tiene muy buenas charlas en YouTube y demás. De TDD sabe muchísimo, muchísimo, así que muy, muy interesante para seguir. Y después Martin Fowler también, ahí está la página de Martin Fowler, tiene blogs bastante interesantes. Los blogs de Uncle Bob también están muy buenos. Así que nada, si les interesa seguir investigando y demás, yo creo que estos son buenos puntos de partida.